le concedió el privilegio a los seres humanos mortales y pecadores, les dio el privilegio de manejar y de depositar en ellos un documento y un ministerio tan grande como es el de preparar la gente, el trabajo de un pastor, de un roé, de un rabino. Yo sé que hay gente que ha malinterpretado eso, hay pastores que han malinterpretado ese texto y lo han hecho más bien como han tomado el ministerio como para beneficio económico propio o para otras formas o propósitos. Pero en sí, el trabajo de un ministro, de un roé, de un rabino, es el de preparar al rebaño, al pueblo, para entrar al reino, prepararlo. Ok, ese es el trabajo que nosotros tenemos, preparar a la gente para entrar al reino. Entonces, claro, dentro de un rebaño hay corderos y hay chivos y carneros y ovejas. Los que son obedientes y están dispuestos a seguir la recomendación del rabino son las ovejas, porque las ovejas tienen unas particularidades muy buenas. Pero cuando hablamos de los cabritos y de los chivos, esos son el otro tipo de creyentes que son peleoneros, que son criticones, que son murmuradores, que son chismosos, que no son fieles totalmente. Esos son los chivos y los cabritos. ¿Ok? Entonces, a veces un rabino tiene que sentarse con un cabrito y decirle, hermano, usted esto y esto, póngale cuidado al asunto. Haga techubá, haga tikkun olam. Usted sabe que techubá es arrepentimiento, retornar. Y tikkun olam es rectificar nuestras malas acciones o nuestras malas actitudes. Tikkun olam, rectificación. La mayoría de nosotros, hermanos, nos toca siempre hacer tikkun olam, rectificar, porque somos humanos, somos personas, claro, no hay que justificarnos en eso tampoco, porque por eso tenemos la palabra y tenemos el ruach. Pero muchas veces nosotros nos amparamos en nuestro carácter, nos amparamos en nuestra forma de ser, que yo me crié así, que así me criaron y yo no sé qué, y empieza uno a sacar excusas y a justificar un mal carácter que uno tenga, porque hay gente de mal carácter, rabiosos, malhumorados, para como una hormiga en los pantalones todo el tiempo, que vienen con esa rabia y esa cosa, y ofenden y dicen cosas que no deberían de decir, etcétera, etcétera. Entonces, a esas personas es que se le aplica la palabra tikkun olam, rectificar, o sea, el mundo de la rectificación. Para poder avanzar, hay que rectificar. Y la otra es el techubá, o sea, retornar a la senda antigua, hacer retorno a las buenas costumbres. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, cuando hablamos del libro de Eclesiastés, es un libro que no se debe tomar literalmente, o sea, pechar, no se puede, porque esto es un libro filosófico. Porque yo a veces he visto gente sacando doctrinas del libro de Eclesiastés, y el libro de Eclesiastés no es un libro doctrinal, no es de doctrina, ni se puede literalizar completamente. Por ejemplo, en el capítulo 12, del 1 al 8, hay un estudio ahí en esos 8 versículos, hermanos, tenaz. O sea,
Es una forma filosófica, estos 8 versículos, de mostrar al ser humano desde que nace hasta que muere, de una forma filosófica y una forma costumbrista. Pero alguna vez, un día de estos, hermanos, nos metemos en este capítulo 12 de Eclesiastés, del 1 al 8. Oh, ahí hay material y hay unas cosas impresionantes. Ok. Por ejemplo, el verso 5, cuando dice, y el alcaparrón no haga su efecto, porque el hombre marcha a su morada eterna, mientras los que endechan rondas por las calles, antes que se rompa el cordón de plata y se aplaste el cuenco de oro y se quiebre el cántaro junto a la fuente y la rueda hecha pedazos caiga en el pozo. O sea, es impresionante, hermanos, leer porque habla de cosas muy profundas de la vida evolutiva del ser humano desde que nace hasta que muere, de una forma filosófica y costumbrista. ¿Ok? Ahora, cuando se lee el texto que la hermana mencionó, que es el capítulo, ¿me lo repite, hermana? Hermana Niurka. 3:11. 3:11, gracias. O sea, el texto dice, y puso eternidad en el corazón de ellos. Para entender quiénes son ellos, había que leer el verso 10. Dice, he visto el trabajo que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que lo cumplan. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que quería preguntar la hermana Niurka sobre esto? ¿Qué quiere decir puso eternidad en el corazón de ellos? Sí, quería estar segura de la interpretación que yo le había dado en relación al alma del ser humano, que es eterna. Y ya lo afirmó, ya lo corroboró, ya lo entendí. Sí, porque es que hay una apologética. ¿Cuál es la apologética? La apologética es de que hay un texto, unas palabras de Yeshua cuando dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, que no le tengan miedo a los asesinos o al ser humano, sino que temerle miedo a aquel que puede destruir vuestras almas en el Guena, o sea, al final de los tiempos. Porque yo sé que ustedes saben, o no sé si no lo saben, pero hay una teoría, hay un grupo de raíces hebreas que creen que el alma va a ser aniquilada, va a ser destruida cuando sea lanzada al lago de fuego, que no es para un tormento eterno, sino para una aniquilación, o sea, el alma va a ser destruida, que todo lo que caiga en el lago de fuego que arde con fuego y azufre va a ser aniquilado, va a ser destruido completamente, o sea, van a dejar de ser y van a dejar de existir. Esa es una teoría que hay acerca del tema. Más adelante podemos meternos ahí en ese estudio acerca de lo que realmente, qué es lo que hay. O sea, eso nos da a entender, hermanos, de que el único que puede destruir lo que creó es el Eterno. Así él haya creado cosas eternas, pero el que creó lo eterno le puede quitar lo eterno. ¿No entendemos? Por ejemplo, los ángeles son eternos, son espíritus eternos. Los ángeles que fueron creados en el tercer día de la creación, porque ellos fueron creados el tercer día. O sea que cuando el espíritu de Yahweh
incubaba sobre la faz de las aguas, los ángeles no existían todavía. No existían los ángeles, pero sí existía el nombre del Mesías. ¿Ok? Entonces, los ángeles, la característica de los ángeles es diferente a la nuestra. O sea, somos iguales como entidades. La diferencia que hay entre nosotros y los ángeles son algunas. Yo les voy a decir cuáles son. Los ángeles no tienen cuerpo. Son espíritus, entidades espirituales, invisibles. Los ángeles no tienen alma. Yo no sé si usted se había preguntado alguna vez, ¿los ángeles tendrán alma? Los ángeles no tienen alma, son espíritus netos, con una capacidad intelectual reducida. Usted dirá, pero nosotros somos, o sea, nosotros los seres humanos, hermanos, tenemos más capacidad intelectual que los ángeles. Porque cada ángel fue creado para la misión que debe de hacer o para el trabajo que debe de cumplir, y de ahí no pasa. Por eso la Biblia habla del ángel destructor, del ángel de la muerte, el ángel de la lluvia, el ángel de la concepción, el ángel, en fin. O sea que cuando vimos el estudio de los ángeles, ustedes recuerdan que dice que un ángel no puede cumplir dos funciones al mismo tiempo, dos funciones. Y hay que ver una mujer al mismo tiempo haciendo 4 funciones. ¿Ah? Puede escuchar, ver un programa en la televisión, picar la carne o alguna cosa y atender una llamada telefónica. O sea, puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Los ángeles no son capaces de hacer eso, pero los seres humanos sí, especialmente las mujeres. Tenaz. Bueno. Y lo otro es que los ángeles están exentos de deseos, de rabia, de ira, de antojos, de violencia y de cosas así. Entonces usted de pronto me pregunte, entonces los ángeles violentos, ¿qué? Son ángeles destructores que fueron creados nada más para eso. O sea, un ángel destructor no puede ser pacífico. El trabajo de él es acabar hasta con el nido del gato, acabar con todo lo que se le mande a acabar. Ese es el trabajo de ellos. Y no pueden hacer otra cosa diferente a eso. Entonces hay ángeles que son adoradores. Fueron creados nada más para eso, para adorar al Eterno, para formar parte de los cantores, la orquesta, músicos. Eso es lo de ellos. En cambio nosotros podemos aprender y estudiar. Si usted tiene la capacidad económica e intelectual, usted puede hacer 3, 4 carreras universitarias y el cerebro suyo da para eso y mucho más. Nosotros lo podemos hacer, los ángeles no. Usted nunca ha leído un texto que diga que los ángeles estaban ocupados estudiando o aprendiendo yo no sé qué, nada. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender acerca del sistema angelical, cómo son ellos y cómo somos nosotros, y establecer esa diferencia. Ahora, mire usted, si en el libro de Hebreos dice que Yeshua es superior a los ángeles, nosotros que formamos parte de la esencia de Yeshua también somos superiores a los ángeles. Cuando entremos al reino, que haya el desfile, porque va a haber un desfile. Y hay muchos hermanos que han tenido ese sueño o han visto esa visión, el desfile de los creyentes. Y que haya a los lados millones y millones de ángeles, conociendo, viendo personalmente a la Keilah, a la congregación, a los santos,
conociéndonos. ¿Por qué? Porque los ángeles saben de dónde salimos nosotros. Los ángeles saben, son testigos de cómo vivimos nosotros aquí. Por eso es que Pablo dio una palabra cuando dijo que nosotros somos espectáculo a los ángeles. Nosotros para ellos somos un espectáculo. ¿Qué tipo de espectáculo? Nosotros aquí no hacemos malabares ni contamos chistes, no. Un espectáculo en el sentido de que ellos, sabiendo la cantidad de demonios y de espíritus inmundos, huestes de maldad que hay a nuestro alrededor, y que nosotros seamos capaces de sobrevivir, de resistir, de caminar, de guardar mandamientos, de celebrar Shabbat, a pesar de tanta oposición que tenemos a nuestro alrededor, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel físico, porque a nivel físico tenemos mucha oposición. Los amigos, la familia, los burladores, la gente que se opone a que usted guarde su Shabbat y empiecen a echarle cuñitas, que vea, que usted, qué tal, en fin, usted conoce ese ambiente. Entonces, eso nos hace diferentes y para ello es un espectáculo. ¿En qué sentido somos iguales? Que también tenemos espíritu y que somos espirituales también. Cuando oramos, cuando meditamos, cuando usted entra en esa bendición de la alabanza, de la adoración, usted en ese momento se está convirtiendo en un ser espiritual. Está montado en el cuerpo todavía, pero su mente, su alma y su cuerpo, su espíritu, están en el espíritu. Por eso es que Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo tiene su tiempo y todo a su debido tiempo. Hermana Niurka. Primera de Corintios 4:9. Primera de Corintios 4:9. Vamos a mirar el texto. Primera de Corintios 4:9 dice, pero leámoslo a partir del verso 8 para que lo entendamos mejor. Dice, ya estáis saciados, ya os enriquecisteis, y si nosotros reinasteis, ojalá hubiera llegado a reinar para que también nosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que Yahweh nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. ¿Cómo la ven? Espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. ¿Ok? ¿Qué tipo de espectáculo está hablando aquí el apóstol? El de guardar la Torá. ¿Ok? Guardar la Torá. Porque la gente se pregunta, ¿pero ustedes por qué hacen eso? Porque la Torá lo dice. Pero es que, ¿qué tiene que ver eso con la Torá? No. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la gente no concibe que nosotros hagamos cosas que ellos no hacen, que nosotros celebremos fiestas que ellos no celebran, que nosotros guardemos un Shabbat que ellos no guardan y que lo guardemos tan celosamente. Eso a la gente le extraña. Y es un espectáculo. ¿Dónde está fulano el sábado? Está guardando Shabbat. Ni lo llame, ni le diga nada, está guardando Shabbat. Entonces, para los ángeles, exactamente eso, porque los ángeles ven lo que nosotros no vemos. Pero realmente nosotros tenemos una oposición muy brava, hermanos, muy inmensa, que alguna vez el Eterno le va a permitir a usted ver en su voluntad, que usted vea la oposición que usted ha tenido en su vida como creyente, que usted la pueda ver, porque es que nosotros no vemos nada. De vez en cuando alguien nos dice una indirecta o alguien, en fin, pero realmente en el mundo espiritual pasan cosas muy terribles en contra suya, en contra de nosotros, que nosotros no caemos en cuenta.
Nosotros vamos caminando. Eso es lo que se llama caminar por fe. Caminar por fe. Porque si el Eterno le permitiera a usted ver lo que hay en el mundo espiritual al frente suyo, usted dice, no, yo renuncio. Yo me quiero morir. Yo no sigo porque usted no va a aguantar lo que ve. Entonces, por eso es mejor andar por fe que uno ver literalmente nuestros verdaderos enemigos. Entonces, es mejor andar por fe, hermanos. Amén. De ahí a que usted más bien obedezca, sin preguntar mucho. Porque a veces nos volvemos muy preguntones. Como si de la respuesta dependiera nuestra obediencia. Y eso no es bueno así. Porque si de la respuesta depende su obediencia a la Torá, estamos mal. O sea, en el judaísmo, a los niños desde pequeños se les enseña más bien a obedecer primero y preguntar después. En la cultura nuestra es pregunto primero y obedezco después. Y a veces la gente se queda en la pregunta porque no obedece, porque la respuesta no le satisfació, no le llegó. Y hay mucha gente de afuera que no ha entrado al camino, todo porque le preguntaron a alguien y la respuesta no les gustó. Y ahí están atrancados. Va a llegar un momento en que van a querer entrar, pero ya no van a poder. ¿Por qué? Por preguntones. En cambio, en la cultura hebrea, en la cultura judía, ellos obedecen primero y preguntan después. Así la respuesta les satisfaga o no les satisfaga, de todas maneras ya están en la obediencia. No les va a afectar la respuesta. Ahora sí no entendemos. Pero la cultura occidental, la cultura nuestra es pregunto primero y para ver si obedezco después. Entonces, por eso yo les recomiendo a todos ustedes, hermanos, obedezca con los ojos cerrados, que el Eterno no te está metiendo gato por liebre, no te está estafando, no te está engañando, y Él sabe todas las cosas. Más adelante, si entendés, entendés, si no entendés, está bien. Lo importante es que obedeciste. Y no olvide lo que Samuel le dijo a Saúl, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Ok? Porque el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Así funciona la Torá y así funciona la cultura hebrea oriental. Y eso es un choque para con nosotros, que estamos acostumbrados a que nos digan todo, a que nos informen todo, a que nos expliquen todo. ¿Ok? Y a veces admiramos a Abraham y decimos el padre de la fe, pero no lo queremos imitar. El Eterno le dijo a Abraham, salga de su tierra y de su parentela al lugar que yo le voy a decir. Ah, sí. ¿Y a dónde hay que ir? ¿Y por dónde hay que ir? ¿Y por qué tengo que ir por allá? ¿Y cómo es el asunto? No, Abraham simplemente salió. Salió. Por eso se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él se fue sin preguntar mucho. Y se convirtió. Abraham quiere decir padre normal. Pero cuando se le añadió la Hei, la Abraham, ya quiere decir padre de naciones, de pueblos. Porque la palabra Am quiere decir pueblos. Mire usted, tan exacto el idioma hebreo en este aspecto. Abraham, normal. Tiene la palabra Ab, que quiere decir padre o papá. Ab, Abraham. Pero el Eterno, en su sapiencia, le añadió la Hei,
Y ahí viene la palabra Ham. Ham. Y la palabra Han en hebreo es pueblos, naciones. Increíble eso. Tenaz. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es importante, hermanos, obedecer. ¿Ok? Obedecer. Ah, que porque tengo que ponerme los tzitzit. Que porque tengo que celebrar las fiestas del Eterno. Hágalas. Celebre, gócese, coma, cene, tome el vino, etcétera, etcétera. Lo que haya que hacer en la fiesta. Hágalo tranquilo. Que con el tiempo usted va a entender por qué. Amén. Baruch Hashem. Bueno. Yeshua declaró ser la misma Neorá, o sea, la luz de la creación. Es importante notar que quienes le escuchaban alrededor del templo no tenían dudas acerca de que la Neorá del principio de los tiempos fuese el Mesías. Todo judío entendía que la fuente de vida es la Neorá misma. Yeshua habló de la luz eterna. Dice, nuestro padre Abraham se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los Yehudim, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Yeshua les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hayah Hacher. El yo soy de Yahweh cuando le dijo a Mochi, dile a los ancianos que yo soy el que soy, te ha enviado. Hayah Hacher. O sea, que Yeshua diga estas palabras, hermanos, que Él es la luz. Nosotros de pronto nos acostumbramos a leer estos textos cuando Yeshua dice que Él es la luz, pero de pronto no hemos entendido la implicación y la profundidad y la importancia de que Él diga que Él es la luz. ¿Qué está diciendo Él? Que Él es el principio de todas las cosas y que Él es el creador de todas las cosas y que Él es el creador de la existencia, de la vida. O sea, esa palabra luz, hermano, está diciendo una cantidad de cosas no normales y muy impresionantes y muy profundas. Por eso, cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ani Hayati. Yo soy allá. Yeshua reiteró que él representa la luz del Mesías que estuvo ahí desde el principio de los tiempos, aún antes que Abraham. Yeshua se representó a sí mismo como la Neorá divina, o sea, la luz. Yeshua mismo habló acerca de la luz de Neorá como una parte inseparable de Yahweh, describiendo la completa autoridad de Yahweh que no puede ser dada a ningún ser humano. Por eso él dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por lo tanto, les dije que morirán en sus pecados si no creen que yo soy. En sus pecados morirán. Ahora, ¿por qué una persona, si no cree que Él es el que es, yo soy el que soy, va a morir en sus pecados? O sea que, ojo con lo que voy a decir, la salvación de una persona, de un judío, de un creyente, depende de que él crea en aquel que dijo, yo soy el que soy. Absoluto. Determinado. Poderoso. Sublime. Porque hay un estudio de esa palabra, yo soy el que soy, Hayah, Hacher, Hayah.
yo soy el que soy. Esa es una palabra en castellano, no dice mucho, hermano. La traducción realmente, como fue traducida esa palabra, no dice gran cosa, pero cuando examinamos esa palabra en el texto hebreo, hayá, hacher, hayá, el significado de esas expresiones en el texto hebreo, mire cómo dice, yo soy el que existe en sí mismo. ¿Usted cómo describiría esas palabras? Yo soy el que existe en sí mismo. O el ser que existe en sí mismo. A ver que alguien me diga alguna cosa. ¿Cómo interpretaría usted esa palabra? Yo soy el que existe en mí mismo o en sí mismo. Eso es lo que quiere decir la palabra hayá, hacher, hayá. Pero esa palabra también quiere decir yo soy el que era, el que es y el que está viniendo. No dice el que será, porque así lo pusieron en Reina Valera. En su Biblia, Reina Valera, lo pusieron así. Pero el texto hebreo no está así. El que fue, el que es y el que está viniendo. ¿Tenás? Entonces, díganme ustedes, hermanos, alguien que quiera opinar o que reciba una revelación de parte del Eterno en su mente, en su corazón en este momento, sobre qué entendería usted. Yo soy el ser que existe en sí mismo o por sí mismo. ¿Qué explicación daría usted acerca de esta expresión? Bien puede, hermanos, alguien que hable y diga, opine, que así de esa manera, expresándonos, es que podemos aprender todos nosotros. Exprésate. Yo soy el ser que existe por sí mismo. Hermana. El ser. Shalom. Shalom. Bueno, según mi opinión, el ser, ¿cierto? El ser de sí mismo es guardar dentro de nosotros mismos lo que Él nos dio, el amor, porque es lo sobrenatural que Él nos da, porque el ser de uno mismo es entregar lo que uno tiene dentro de sí, y es el amor, el ser, y no es lo físico, sino lo interno, o sea, lo que hay en nuestro corazón. Y que para seguir lo demás hay que vivirlo, sufrirlo, para entender el por qué nos pasan las cosas día a día. Y seguir haciendo porque nosotros tenemos nuestros futuros, o sea, hablo de nuestros hijos, de la familia, que debemos de sembrarles a ellos lo que Él nos enseña dentro de nuestro corazón espiritualmente, que es la Torá, que crezcan en medio de de esa palabra y que ellos siempre la atesoren, porque Él dice que las atemos a tus ambas y a las puertas de nuestras casas para que nuestros hijos sigan nuestro legado, que es la palabra de Dios, la Torá. Esa es mi opinión. Amén. Hermana Grace, gracias, hermana Beatriz. Hermana Grace. Sí. Shalom, hermanos. Bueno, yo puedo entender estas palabras que yo soy el ser que existe por sí mismo, es que a Él nadie lo creó. Antes de Él no hay nadie, no hay nada. No hay otros dioses, no hay otros mundos, no hay otros universos, no hay otros espíritus, no hay nada. Él existe por sí mismo, es lo único, el mismo espíritu que está en Él, Él se creó a sí mismo. Es algo muy profundo que no alcanza, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Eterno, obviamente, pero realmente lo que Él nos quiere decir es que no hay, fuera de Él no hay nada. No solamente no hay quien salve, sino no hay nada. Él es todo. Y nosotros subsistimos, somos y creemos y estamos porque estamos dentro de Él. Hizo un hueco para hacer todo el universo y todo lo que hay y existe está dentro de Él. Pero fuera de Él
no hay absolutamente nada. Entonces, eso va así como que es un pensamiento que no nos alcanza. Nuestro entendimiento ni a un científico ni a nadie, porque cada persona que se especializa en un área de la ciencia, pues de las otras es ignorante. Pero él es omnisciente, como todo lo sabe, y nadie sabe nada más que en lo poco que se puede especializar, pues al ser él omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, y aparte, fuera de él no existe nada que él no haya creado ni sepa, pues este concepto está muy lejos de que nosotros podamos conceptualizarlo y poder decir el que es, el que está y el que está viniendo. Realmente es muy complejo, pero lo único que puedo yo saber es que fuera de él no hay nada, y a él no lo creó nadie más que él mismo. Que eso es bastante complejo, pero eso es lo que yo creo, es lo que yo siento, lo que puedo pensar con mi poco entendimiento que tengo de él. Y pues sigamos pidiéndole al Eterno que nos dé el conocimiento, el entendimiento, que nos dé de su ruaj para poder entender la mínima cosa, ¿no? Amén, hermana Grace. Muchas gracias por sus palabras, hermana Beatriz y hermana Grace. ¿Alguien más, hermanos, quiere? Mire cómo están de inspiradas las hermanas. Eso llamo yo inspiración del Ruach, del Espíritu. A ver, ¿quién más? Ana Niurka. Bueno. La hermana Jennifer prendió primero. Bueno, mire, yo así como tal, no sé. A mí me llama mucho la atención porque usted nos ha enseñado que atrás de un versículo hay una profundidad muy grande. A mí me llama la atención, yo soy el ser. ¿Qué hay atrás del ser? La hermana decía que es el amor, el corazón, pero a mí me llama el complemento de yo soy el ser que hay atrás de ese ser. O sea, sí, yo entiendo que es omnipotente, que es todopoderoso, que es todo. Diría mi hermana Grace, es todo lo sabe, todo lo puede. Él es el Dios omnipotente. Pero sí, que hay atrás de yo soy el ser. Amén. Hermana Niurka. Yo entiendo que yo soy el ser que existe en sí mismo. Es que él no necesita a nadie, de que él representa o es el pasado, el presente y el futuro, que él lo llena todo en todo, que él es, son los ingredientes, son las partes, es la parte final, es el principio, él lo es todo. Es el ser que existe en sí mismo porque no depende de nadie. Él es soberano y él es autónomo. Como decían las hermanas, no hay como descripción que lógicamente podamos decir a cabalidad lo que es el Señor, porque Él lo es todo y Él es todo. Es su naturaleza, es su ser, es su esencia, es su presencia. Entonces, lo que podamos decir con nuestro entendimiento finito, pues quedaría corto ante su majestuosidad y ante lo que Él es. Amén. Amén. Gracias, hermana Niurka y hermana Jennifer. O sea, las palabras de la hermana Beatriz, las palabras de la hermana Grace, hermana Jennifer, la hermana Niurka, es una ratificación de que Él es la fuente y el principio de todas las cosas. Más sin embargo, Él no tiene principios.
Él no tiene principio. Él no tiene principio. Entonces, al no tener principio ni fin, ya sería un misterio el uno preguntarse cuál es su origen. Sería un misterio no preguntarse cuál es su origen. ¿Okay? Entonces, por eso, hermanos, es impresionante. Es impresionante uno meditar o tratar de adentrarse en esta esencia. ¿Ok? Por eso, cuando Yeshua en algunos pasajes él dice que yo soy, está hablando el mismo Yahweh, porque solamente el Eterno en el Antiguo Testamento hablaba así, y solamente Yeshua en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, hablaba en esos términos. ¿Ok? Ahora, hay otro texto que está en Juan 8:23, dice, y les dijo, no, ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por lo tanto, les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Mire que él no dice, si ustedes no creen que yo soy el Mesías, no. Menciona la palabra Hacher Hayah, o sea, el ser que es. La palabra traducida como arriba en este pasaje significa de los cuarteles de los Chamaim, como aquel de los cuarteles de los cielos. Yeshua tiene toda la autoridad como poderoso de Israel, como amo del mundo y como Yahweh, dador de la vida. Además, Yeshua declara ser el mismo quien tiene la autoridad aún para perdonar pecados. Estas afirmaciones, como el Mesías divino, están claramente dentro del entendimiento judío del primer siglo. Podemos también aprender más acerca del gran misterio del nombre Neorá, o sea, la luz en arameo, y su naturaleza al leer las palabras de Isaías 51:4, que dice, estén atentos a mí, pueblo mío, y escúchenme, nación mía, porque de mí saldrá la instrucción, o sea, la Torá, y mi justicia para luz de los pueblos. Yo quiero recordarles que la palabra justicia quiere decir salvación. No olviden eso. Y mi justicia para la luz de los pueblos. Y la palabra instrucción quiere decir Torah, porque la palabra Torah quiere decir instrucción o manual de instrucciones. ¿Ok? ¿Qué profecía tan grande es esta al proclamar que la Torah traerá la luz de vida a las naciones? La palabra Amim en el contexto del verso se refiere a todas las naciones excepto el pueblo hebreo. Cuando se habla de la palabra instrucción, se habla de la Torá, que el rey Mesías traerá a las naciones para andar en los caminos de Yahweh, tal como lo vimos anteriormente cuando estudiamos lo de Shiloh, ¿ok? Y por esto aprendemos que Neorá traerá una Torá renovada a las naciones como amo de la Torá. O sea, de pronto no hemos entendido bien esta parte, hermanos, a lo que vino Yeshua. Yo creo que recordemos las palabras que Yeshua dijo. Yo no vine a abolir la Torá, sino que vine a cumplir. ¿Qué fue lo que él vino a cumplir? Primero, él vino a cumplir todo lo que se había escrito acerca de él. Eso es lo que quiere decir la palabra cumplir. Yo no vine a abolir, sino a cumplir lo que ya estaba escrito de mí.
dijo Yeshua, y a cumplir la expectativa que se esperaba del Mesías y a cumplir las promesas dadas a los padres. ¿Cuáles padres? Primero Adán y Ava. A ellos se les dio una promesa. Tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Luego la promesa a Noé. Luego la promesa a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Promesas. Y esas promesas se cumplen en Yeshua, en el Mesías. ¿Ok? O sea, la promesa de una restauración. Cuando el tabernáculo caído de David se cayó, o sea, el templo, y hubo la división de las tribus, se cayó el tabernáculo. Por eso la profecía dice, he aquí que reedificaré el tabernáculo caído de David. ¿Qué significa reedificar o reconstruirlo? Es lo que está pasando exactamente en este tiempo, que el Eterno a través de Yeshua o Yeshua está reedificando el tabernáculo a través de todos nosotros que estamos haciendo techubá, estamos retornando a la Torá, no al judaísmo. Ojo con eso. Nosotros no estamos retornando al judaísmo, estamos retornando a la Torá, porque la Torá es más grande que los judíos y la Torá es Yeshua. Cuando una persona piensa y dice, no, yo quiero volverme judío porque voy a hacer techubá, está mal enfocado, o sea, no ha entendido la Torá todavía, no ha entendido el mensaje del Mesías. Nosotros no tenemos por qué retornar al judaísmo, tenemos que hacer retorno a la Torá. Y no la Torá según se lo ha transmitido los judíos, sino la Torá del Mesías. Esa es la clave de todo, hermano. Ojalá nos entendamos bien todos esta parte. Ojalá entendamos. Parte de este estudio se ha enfocado en decirnos que Yeshua vino a darle vida a la Torá, a reformarla, no a quitar y poner versículos, no, sino a darle profundidad, darle luz a la Torá, darle entendimiento a la Torá. Porque ¿cuál fue la falla? La falla fue que los doctores de la ley, los doctores de la Torá, ellos empezaron a malinterpretar los textos para su propio beneficio y se les fue la mano en algunas cosas y crearon los halajot, la halajá, o sea, mandamientos de hombres. Entonces, cuando Yeshua viene aquí a la tierra, los encuentra enfrascados en ese tipo de cosas. Por eso Yeshua les habla a ellos sobre la verdadera dimensión de la Torá. Por eso él decía, oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo. ¿Ve? Él ya la está dimensionando más, la está profundizando. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, la está profundizando. Entonces, cuando hablamos de todas esas cosas, hermanos, vemos que Yeshua en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, él vino a asentar la Torá y a profundizar la Torá basado no en la ley. ¿En cuál ley? La ley del ojo por ojo, diente por diente, porque esa fue otra cosa que los judíos, los doctores judíos introdujeron a la Torá. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, aplicar la Torá sin misericordia sobre las personas. Porque en eso se convirtió el judaísmo del primer siglo. No tenía misericordia con nadie. La ley es la ley. Juácate y dele. ¿Ok? Por eso,
cuando le llevaron la mujer adúltera a los pies de Yeshua, ¿el que les dijo a ellos? El que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. O sea, los confrontó. ¿Qué estaba confrontando él? No la Torá. La Torá seguía ahí, clara. Estaba confrontando la forma de aplicar la Torá. ¿Por qué? Porque lo hacían sin misericordia. Sin misericordia. O sea, el Eterno dispuesto a perdonar, pero ellos no estaban dispuestos a perdonar. Hay que aplicar la ley, hay que aplicarla. Hay que darle ojo por ojo, diente por diente. Y eso así no funcionaba. Se volvieron duros, se volvieron inmisericordes. Y luego queda él solo con la mujer. ¿Quién queda solo con la mujer? La Torá. Porque él fue el que dio la Torá. ¿Y qué le dijo a la mujer? Bueno, esos otros como que no estaban en condiciones de juzgarte, pero yo sí te voy a juzgar. Él no hizo eso. Él dijo, ni yo te juzgo. Vete en paz y no peques más. Y ya, está así. Listo todo. ¿Ok? Eso fue lo que Yeshua vino a traer. Y el Padre ya lo había profetizado y se lo había repetido mucho al pueblo. Él les decía, misericordia quiero y no tantos sacrificios. Porque el pueblo se había vuelto muy rutinario, muy religioso, muy del culto. Ok, mucho culto, mucha religiosidad, el orden del servicio. Pero eso sí, cuando llegaba la hora de aplicar la Torá, no tenía misericordia de nadie. No había perdón. ¿Y qué vino a traer Yeshua? Perdón, misericordia. Bendito sea su nombre. Amén. Ok. La última palabra de este verso dice argiaj. De acuerdo con Rashi, esta palabra significa literalmente traer serenidad a las naciones. Es interesante y únicamente que Yahweh, quien trae serenidad de acuerdo con el profeta Jeremías, quien utiliza la misma palabra, serenidad, en Jeremías 31:34 dice, y Yahweh puso el sol para alumbrar de día y la luna y las estrellas para alumbrar de noche, que hace que el mar se agite y rujan las olas, los estatutos de la luna y las estrellas por luz para la noche, y aquietando el mar cuando sus olas rugen, que tiene por nombre Yahweh el Todopoderoso. O sea, la palabra Ra-Roxaj, que está también en este texto de Isaías 51:4. O sea, traerá serenidad a los pueblos. Y en el texto de Jeremías 31:34 usa la misma palabra, trayendo serenidad. O sea, aquietando el mar cuando las olas rugen. Y esta palabra no está hablando del mar literalmente, está hablando de las naciones. Está hablando de las naciones. Aquietando las naciones cuando las naciones gimen o rugen para la guerra o para cualquier otra cosa que no es buena. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, Yahweh de los ejércitos solamente es el que puede aquietar las naciones. La palabra hebrea rogá habla de la naturaleza divina del Mesías, quien en esencia tendrá la capacidad como Yahweh de los ejércitos para aquietar y silenciar las olas.
¿Dónde está el complemento de esta palabra? En los Salmos. Vamos a mirar esa palabra que todos ustedes la conocen. Salmo capítulo 2, verso 1. Mire cómo dice. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que se sienta en los cielos se reirá. Adonai se burlará de ellos. Luego les hablará en su ardiente ira y los aterrorizará en su indignación. Entonces aquí está hablando de las naciones que se sublevan. Capítulo 2, verso 1. La palabra sublevar está hablando de tumulto. Y usa la misma palabra ragaz, la que está en Jeremías y la que está en Isaías. O sea, ¿para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Si viene Yahweh y su ungido para traer ragaz, o sea, control, tranquilidad. Eso es lo que quiere decir el texto. Baruch Hashem. Ahora, en Isaías 6:1 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh se ha levantado sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Amén. Será vista su gloria. Ahora, cuando miramos este texto, Daniel 2:22, mire cómo dice. Él, hablando de Yahweh, revela las cosas profundas y secretas. Él sabe lo que está oculto en la oscuridad y la luz, o sea, la Neorá, mora con él. La Neorá o la Or mora en él. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, el rabino Yehudá ben Simón explica que las cosas profundas se relacionan con el Seol o el infierno, mientras que las cosas secretas se relacionan con los chamaín, los cielos. La luz, de acuerdo con este comentario, habla del rey Mesías, como está escrito, y en él mora la luz. ¿Ok? O sea, aquí hay un gran remés o una pista en este comentario de que el Mesías visitará el mismo infiernos o el Seol y también los cielos. Ahora, ¿cómo puede un Mesías, según los judíos, que no es divino, ir a esos dos lugares? ¿Ok? Ahora, mire usted aquí. La pregunta que se hace es que Yeshua iría al Seol, el Mesías iría al Seol, pero también iría a los chamaín. Cuando leemos los textos, la palabra más adelante, vamos a descubrir que Yeshua él mismo dice en forma metafórica, en Mateo 12:40. 12:40 dice, porque así como Jonás, estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
3 días y 3 noches. Ahora, en Lucas 23:43, Yeshua le dice a uno de los ladrones allá en el madero: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Gan Edén. ¿Ok? Estarás, te digo hoy, estarás conmigo en el Gan Edén. Ahora, mientras el cuerpo de Yeshua estuvo en la cueva sepultado, lo que yo les decía al principio, el ruach y el alma no mueren. Yeshua fue a las partes más bajas de la tierra, al Seol o a la región de los muertos, a anunciar a los que estaban allí encarcelados o en esa región de que ya se había realizado la redención. Y de allí los sacó, no a todos, sino a los justos. Los sacó de allá y los llevó a otro lugar. ¿Ok? Eso estuvimos viendo en una clase el año pasado. Los sacó de allá y los llevó a otro lugar. Por eso dice el texto: y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es que llevó, que descendió? Pregunta Pablo, de que él descendió a las partes más bajas de la tierra para anunciar a los espíritus encarcelados que la redención ya se había realizado, y los sacó de allí. ¿A dónde los llevó? A un lugar que hoy en día tiene muchos nombres. Se les llama el Gan Edén, se les llama el paraíso, se les llama el cielo, se les llama, tiene muchos nombres. Pero allí están los creyentes, porque allá quedaron los impíos. Quedaron los impíos. ¿Dónde está idealizado o mostrado esta diferencia de dos lugares? En la parábola del rico y Lázaro. Allá habían dos lugares. Uno representado por el justo y otro representado por los injustos. ¿Ok? Yeshua siempre en sus parábolas, él nunca habló del goy, del gentil, sino que él siempre habló de su propio pueblo como ejemplo, del judío, del israelita. El israelita bueno y el israelita malo, porque no todos los israelitas van a ser salvos. No todos los judíos son buenos. Hay judíos malos. ¿Ok? Y muy malos. Entonces, por eso hay una división. Hay dos lugares que están representados en esa parábola. ¿Ok? Luego, Pablo dice: nos a las partes más altas que los cielos para manifestar su gloria. Por eso es que Yeshua, antes de subir, él quería que los discípulos supieran que él había resucitado. Por eso él esperó hasta el domingo a que llegaran las mujeres para que lo vieran resucitado. No que haya resucitado el domingo, no. Eso del domingo de Ramos es un cuento chino. Sino que él esperó al domingo para que ese día iban las mujeres, porque en Shabbat no podían ir. Por eso usted en Shabbat no se asomía a un cementerio ni a apagar un incendio. ¿Ok? Nosotros en Shabbat no podemos hacer ceremonias de entierro, ni nada, de nada. Shabbat es Shabbat. Entonces, por eso ellas esperaron hasta el domingo en la madrugada para ir a la tumba a acabar de embalsamar el cuerpo. Entonces, por eso él aparece ya resucitado y la mujer Miriam trata de tocarlo. ¿Qué le dice él? No me toques, porque todavía no he subido. Pero ya después de ahí él subió.
¿Y de dónde venía? De abajo, de las partes más bajas de la tierra, para sacar a los cautivos creyentes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, a sacarlos de allí y llevarlos a otro lugar, porque ya quedaban libres del imperio de la muerte. O sea, esa fue una de las primeras llaves que fueron usadas para sacar los que estaban bajo el imperio de la muerte, llevarlos a un lugar que usted le puede decir paraíso, como sea, el seno de Abraham, como usted lo quiera llamar. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, en Bereshit Rabá continúa siendo una conexión entre la Neorá o la luz que las naciones seguirán, como está en Isaías 61. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh se ha levantado sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Será vista su gloria. Bendito el Eterno. Ok. Vamos a mirar una profecía que está este mismo texto dice, y andarán las naciones a tu luz, o sea, a tu salvación, y los reyes al resplandor de tu levantamiento. O sea, en esta escritura el profeta anima al pueblo hebreo a regocijarse en la futura venida del Mesías, que traerá gran luz durante tiempo de oscuridad, pero esta gran luz será traída a las naciones también. Ahora, aquí podemos entender las impresionantes declaraciones de Yeshua que arrojan más luz al secreto del nombre Neorá en el libro de Juan. Dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire esta palabra, tendrá la luz de la vida. Y respondió Yeshua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropezará porque no hay luz en él. Está haciendo una alusión, no al día y la noche, sino que el que cree en él andará como si estuviera de día. Es una metáfora. Ahora, Yeshua utiliza la palabra or para referirse a sí mismo. Y la palabra or tiene el mismo valor numérico que la palabra eterno y la palabra amo del universo. Tenaz. O sea, la palabra eterno, Ein Olam, suma 207. La palabra or, luz, también suma a nivel de gematría 207. Y la palabra amo del universo, Adon Olam, que eso lo dicen mucho en las canciones, Adon Olam. La palabra Adon Olam también tiene suma 207. Hermanos, esto es impresionante. Eterno 207, luz 207, amo del universo, Adon Olam 207. O sea, yo no sé cómo hizo el Eterno para a nivel de gematría o de números, que estas tres expresiones, eterno, luz y amo del universo, tengan el mismo número, el mismo resultado numérico. Yo no sé cómo hizo el Eterno, pero esto es un crucigrama, esto es una cosa muy grande, muy bien organizada. El mensaje de Yeshua acerca de su identidad como la luz es bastante obvio, pues declaró ser eterno. Y es muy difícil la idea de apoyar la idea de un Mesías
humano solamente, como lo predica el judaísmo y como lo predica los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, ellos dicen que Yeshua simplemente era un ser humano excepcional, muy bueno. Eso dicen los testigos de Jehová. Pero la Torá dice que Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua y que es divino por donde se le diga. Amén. Baruch Hashem. Ahora, si miramos la palabra Mesías ben Yosef, Machía ben Yosef, suma 56 en gematría. Y ser enderezado, o sea, Yesurum, suma 566. Ahora, es el Mesías quien dará la Torá renovada y en ambos será juez y será rey y enderezará los caminos de Israel y los caminos de las naciones. O sea, ¿por qué está hablando? Hemos hablado hoy un poco acerca de las naciones. Porque de las naciones es que regresa la casa de Efraín, la casa de Israel, regresa de las naciones. En este momento, en todas las naciones del mundo, hay creyentes como nosotros, que estamos empezando a guardar Shabbat, empezamos a celebrar las fiestas del Eterno. De eso es lo que está hablando cuando dice enderezará los caminos de Israel y las naciones. ¿Ok? Ahora, hay una oración que se llama O Yosef Hai, que dice: Padre nuestro misericordioso, Redentor de Israel y Jerusalén, quien levanta el cuerno de la salvación, sálvanos y haznos prosperar por el Mesías ben Yosef, que sufre nuestros dolores, que venga pronto y que nosotros recibamos la revelación que fue dada desde tu santo templo a nuestro rabino Eliyahu, hijo de Chelomo, quien es la Neorá, o sea, el Mesías ben Yosef. O sea, en esta oración, el judaísmo reconoce que el Mesías es hijo de José, tenaz. Y además habla del Gaón como Neorá, o sea, el Mesías sufriente. Pero el punto es claro, sin embargo, la luz representa al Mesías y el Mesías es la luz. Una de las grandes descripciones de la luz en la Biblia hebrea está en Zacarías 14:6, cuando dice: acontecerá que en ese día no habrá luz sino nubes espesas, y habrá un día que será conocido ni como día ni como noche de Yahweh, pero sucederá que al caer la tarde vendrá la luz de nuevo, y en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano y en invierno será. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Y toda la tierra volverá como llanura de Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ella será enaltecida y habitada en su lugar. Y desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera y hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hanaleel hasta los lagares del rey. Y los hombres morarán en ella, y no habrá nunca más exterminio, sino que morará confiadamente Jerusalén. O sea, esta porción de Zacarías 14:6-11 está hablando de todo el proceso del Mesías. Del Mesías. ¿Por qué? Porque primero comienza diciendo: no habrá luz
sino nubes y espesor. Si usted mira la otra profecía que leímos al principio de la clase, cuando dice que Galilea de los gentiles vio gran luz porque estaba en tinieblas, ratifica lo que dice aquí. Acontecerá que en ese día no habrá luz, sino nubes espesas. Y habrá un día que será reconocido ni como día ni como noche de Yahweh. Pero sucederá que al caer la tarde, ¿de qué está hablando aquí? Cuando Yeshua estuvo en el madero, hubo tinieblas en la tierra. Pero cuando él muere, el cuerpo muere, vuelve la luz. Volvió otra vez la luz. Porque a partir de ese momento, hermanos, empezó a cumplirse esta profecía. Saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y en verano y en invierno será. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos. Vamos a parar acá, porque esto está muy tenaz. O sea, empezamos a mirar y a entender que estos textos, que hasta los sabíamos de memoria, los habíamos leído tanto, empiezan a cobrar vida. Empezamos a entenderlos cabalmente y a entender el propósito para lo cual fueron escritos. ¿Ok? Esto es lo que se llama entender y aprender a leer la escritura. Baruch Hashem. ¿Ok? Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno.